A veces la buena suerte también puede ser mala suerte. Esa es la premisa con la que se nos presenta a Loki Xian, un personaje que, para serle sincero, me parece los más flojitos de este donghua. Entre ella y Queen no sé cuál es más plana, pero bueno, intentemos revisar su historia a ver si logramos encontrarle algo interesante, así que bueno, comencemos con esto. Xian fue bendecida desde muy pequeña. Fue la única sobreviviente de un accidente de avión provocado por las disputas entre héroes. Para ser más específicos, Vortex y Phobia Clone, los héroes más importantes de Mighty Glory y DOS respectivamente. Xian logró salvarse porque todos los pasajeros del avión depositaron su confianza en que ella sobreviviría. De allí provino su buena suerte, aunque en realidad esta se manifestó mucho antes, porque ¿qué probabilidad había de que fuera la única niña en ese avión? Si hubieran habido más niños, no creo que todos hubieran rezado por ella. Pero bueno, lo importante es que sobrevivió y tras ser encontrada por Liu Zen, este la llevaría a un orfanato donde eventualmente sería idolatrada como la santa de ese lugar. Todo el mundo quería un poco de su suerte. Desde que llegó a ese lugar, las personas la usaron como un amuleto y es que todo aquel que recibía su bendición, entre comillas, era recompensado de alguna manera. Ganar la lotería, obtener una carta súper rara, cambiar de vida por ejemplo, todo eso podía obtenerse cuando Xian usaba su suerte en otros. Sin embargo, esto no siempre fue así. Es decir, cuando la chica llegó al orfanato, sus puntos de confianza eran casi nulos. Xian no tenía ningún poder. Es cierto que se había salvado del accidente de avión gracias a la confianza de los pasajeros, pero esos puntos se perdieron ahí mismo. Los muertos no pueden darte confianza. Por lo que en realidad Xian no tenía nada de suerte cuando llegó al orfanato, y esto se puede demostrar cuando vemos que al inicio ella golpea a un niño con un balón. Solo tenía que devolvérselo, pero por alguna razón terminó golpeándolo en toda la cara. Eso no es buena suerte. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo pasó de no tener suerte a tener toda la suerte del mundo? Porque unos minutos después, de hecho, todos empezaron a verla como una especie de adivina, como alguien especial. Esa es una muy buena pregunta. Si bien la chica contaba con la confianza de Liu Zen y tal vez del director tras enterarse de su situación, eso no era suficiente para que los demás la vieran de esa manera. 2 puntos de confianza no son suficientes para tener poderes. Entonces, ¿cómo le hizo para ganarle 10 veces seguidas a la señora Zhao? ¿Cómo pasó de ser alguien normal a la santa del orfanato? La respuesta es simple. Tuvo suerte, aunque no se confundan. No me refiero a la suerte que le daban sus propios puntos de confianza, sino a la suerte que puede tener cualquier persona. Lo más probable es que Xian solo haya vencido a la señora Zhao de forma legal unas 2 o 3 veces, pero ¿qué sucede? Como quienes estaban con ella eran unos niños y los niños son muy fáciles de impresionar, al obtener la confianza de estos, sus poderes comenzaron a crecer hasta que le ganó 10 veces seguidas. Básicamente fue un efecto de bola de nieve, y así como los niños creyeron en ella, poco a poco todas las personas que vivían y o trabajaban en el orfanato hicieron lo mismo hasta que la convirtieron en una especie de amuleto. Xian se convirtió en el símbolo del orfanato, en una especie de entidad a la que todo el mundo acudía para mejorar su vida. Según el director era como si se hubiera convertido en una heroína, pero el dilema con esto es que Xian no quería nada de eso. Ella solo quería vivir una vida normal, quería tener amigos y vestirse como se le diera la gana. Para ella su suerte no era más que una jaula, pero cuando parecía que su vida nunca iba a cambiar, que siempre sería la santa, es entonces cuando conoce a Luo. Atraída por los sonidos de una radio, Xian llega a este chico, quien se encontraba escuchando el discurso de graduación de Queen, un discurso muy inspirador donde hablaba sobre cambiar el mundo y de la forma en la que se usaba la confianza. Para estos chicos fue importante oír eso, porque ambos estaban atados por las creencias que la gente tenía de ellos. Xian porque todos la veían como un amuleto y Luo porque era considerado un desastre andante. Esto hizo que ambos empatizaran con la situación del otro, y poco a poco se hicieron más cercanos. Luo le contó sobre su sueño de ser héroe, y Xian sobre lo cansada que estaba de ser la santa. Nunca pidió esa vida, no quería ser una heroína, solo quería cometer errores y ser normal, pero simplemente no la dejaban. Aquí es cuando Luo marcaría para siempre a esta chica, porque tras escuchar sus lamentos, le ayuda a cometer su primer error. Le entrega una canica y le pide que la lance hacia un botón rojo que se encontraba frente a ellos. Como era de esperarse, su suerte guió la canica hacia el botón, pero como dicho botón era el de la alarma contra incendios, al impactarlo más que cometer una buena acción, su suerte le trajo problemas. A veces la buena suerte también puede ser mala suerte. De esa manera Xian rompió su maldición y con ello su vida cambió por completo, pasó de ser gris a estar llena de color. Es como la canción que le enseñó Luo, My Color. Una canción que siempre llevaría consigo incluso después de que perdiera a la persona más importante de su vida. Tras enterarse de que el director solo la tenía a su lado para cumplir su sueño de ser un héroe,
Junto a Luo, Xian decide huir de ese lugar, y para hacerlo más emocionante, llevan a cabo este plan después de mostrarles su verdadero yo a todos aquellos que solo la veían como un amuleto de buena suerte. Se entiende que hiciera eso. Estaba cansada de que los adultos decidieran por ella, pero claro, escaparse enfrente de todos solo complicó las cosas, ya que cuando estaban a punto de salir del orfanato, el director los detendría por la fuerza. Xian usa su suerte para escapar, pero esta suerte no es tan buena como esperaba y a cambio de ser libre sacrificaría a Luo. El chico sería atropellado por un camión junto con el director y como le pidió a la chica que escapara sin importar qué, Xian no pudo detenerse para comprobar si sobrevivió al impacto. Como se habrán podido dar cuenta, hasta este punto el desarrollo de Xian se estaba dando de forma orgánica. Entendíamos sus problemas, sabíamos qué cosas no le gustaban y también entendíamos que Luo era lo más importante de su vida. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Por qué, desde mi punto de vista, el desarrollo de Xian se va al carajo? Bueno, eso es porque después de su escape, todo lo que se podía hacer con ella se hizo detrás de cámara. Más allá de depositar sus esperanzas en que Luo siguiera con vida, la chica no volvió a pensar en su amigo, se dedicó a tocar su música, a escapar de su pasado y eventualmente se convertiría en una heroína al servicio de DOS, algo en lo que ella nunca quiso convertirse. Xian aceptó trabajar para Miki con la condición de que le ayudaran a buscar a Luo, cosa que no está mal, eso lo entendemos y es coherente con el personaje. Xian hizo algo con lo que no estaba de acuerdo con tal de reencontrarse con su amigo, pero mi problema con esto es que todas estas emociones, sentimientos y dudas nunca se nos muestran en pantalla. En el donghua nunca sale cuando le informan sobre la muerte de Luo, ni tampoco vemos su duelo por esta pérdida. Todo eso tenemos que imaginarlo y lo poco que hay sobre este tema se encuentra en su video promocional y tampoco es que sea mucho. Solo la vemos sentirse triste como por 5 segundos. Piensa que fue ella quien causó la muerte de su amigo, pero acto seguido aprieta los dientes y regresa a su trabajo como heroína. De esa manera supera todos sus traumas en un video de 2 minutos. Para mí es incomprensible cómo manejaron todo esto, porque ese era el evento más importante en el desarrollo de este personaje. Se suponía que Luo era lo más importante en su vida, pero prefirieron pasar completamente de este problema. Por eso les decía que Xian me parece uno de los personajes más flojos de esta obra, porque la mayoría de sus relaciones tenemos que imaginarlas. Porque esto no se queda solo con el tema de Luo. Su supuesta amistad con Queen también es muy superficial. Y no debería ser así, porque justamente es esta amistad la que le salva las papas cuando todo el mundo se entera de su pasado. Xian comete el error de hablar sobre Luo durante su primer concierto. Eso hizo que todos se interesaran por su pasado, y como le dio por visitar el orfanato ese mismo día, solo fue cuestión de tiempo antes de que alguien revelara la verdad. Pero antes de pasar con las consecuencias de esto, es importante mencionar que a esta chica nunca le importó el orfanato. Es decir, solo regresó allí para ver si eran verdad los rumores sobre la muerte de Luo, cosa que no logró aclarar porque el director no quiso decirle, y no quiso decirle porque sabía que a ella no le importaban un carajo las personas que vivían en ese lugar, no le importaba que la estuvieran pasando mal. Y es entendible que la chica pensara de esa manera. A fin de cuentas, en el orfanato solo la vieron como un objeto. ¿Por qué tendría que preocuparse por esa gente? ¿Por qué tendría que darles dinero? Todo eso se entiende, pero cuando la cosa se pone fea, es decir, cuando el miedo se apodera de ese lugar, la actitud de Xian deja mucho que desear. Si no es porque empieza a perder puntos de confianza y porque la gente empieza a cuestionarla, ella nunca habría buscado la grabación que se encontraba en el despacho del director. Si un distrito completo se estaba yendo al carajo, ese no era su problema. Se notaba que les tenía algo de resentimiento a todas estas personas y tal vez por eso se tardó tanto en comprobar si Luo seguía con vida, porque se tardó 2 años en hacerlo. Cuando se reencontró con el chico le dijo que nunca había dejado de buscarlo, pero ¿dónde carajos lo buscó si Luo nunca salió de allí? Es como le dijo el director, deja de mentir. Y es que es verdad, loco, te dice que buscó por todos lados, pero es obvio que no lo hizo. Y la excusa de que no se lo permitieron en su agencia es bastante pobre, pero en fin. Lo importante es que recupera la grabación y tras usar su suerte para reproducirla, logra salvar a Luo y con ello también termina con todos sus problemas. El orfanato vuelve a abrir sus puertas, ella sube al top 7 del ranking y la gente deja de desconfiar del origen de sus poderes. Al final todos reconocen que su suerte no era una maldición, sino más bien una bendición. Xian es un personaje que quedó debiendo bastante, al menos a mí me quedó debiendo. Su desarrollo quedó estancado después de que escapó del orfanato y los videos promocionales no son suficientes para rellenar lo que no se contó. Es que, ¿cómo te vas a saltar todo el tema post-muerte de Luo? Por más que haya sido una mentira, no deja de ser un evento importante en la vida de Xian. De hecho, fue lo más relevante que le pasó. Y decidieron omitirlo. No por nada la gente comenzó a bajarse del barco cuando vieron la historia de esta chica.
Es cierto que Tu Hero X remontó después, pero en su momento este arco representó un bajón. Y ni qué decir de los que le siguieron. Tú eres la siguiente, Queen, que lo sepas, ya viene tu video. De todas maneras, veamos el lado positivo en todo esto. Aunque el arco de Xian haya ido en decadencia, porque fue en decadencia, por lo menos estuvo bonito que salvara a Luo de la misma forma en la que él la salvó, activando la alarma contra incendios. Ya lo que vino después, pues XD. Xian solo apareció para ser cómplice de cómo Queen sepultaba a unos pobres investigadores. Y hablando en serio, después de su arco la participación de Xian fue mínima, y más allá de asustarnos con su modelo 3D, no hizo nada importante, pero hey, al menos nos enseñó que cuando pierdes a la persona más importante de tu vida, solo tienes que apretar los dientes, recordar una radio y seguir adelante, y cómo no, todo esto siendo mostrado en un video promocional de menos de 2 minutos. Grande Loki Xian, la heroína de la suerte. Honestamente espero que para la segunda temporada el personaje remonte, porque tiene mucho para ofrecer. Se puede seguir trabajando su relación con Luo, así como todo lo que tuvo que ver con el orfanato y esas cosas. Lo único que se necesita es que se centren en ella y no tanto en lo que ocurre a su alrededor, porque ese fue el problema de su arco. Se centraron mucho más en construir el mundo, en presentar una que otra cosilla, más que en hablar sobre ella misma, más que profundizar en la psiquis de este personaje. Así que, como dije, esperemos que para la segunda temporada Xian pueda brillar y pueda demostrarnos por qué el poder de la suerte es tan importante.